Busquemos a través de su palabra lo que Él tiene para nosotros hoy. Así que en este día le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer los primeros 11 versículos. Juan, capítulo 8, verso 1 al 11. Dice la Escritura, y leemos la palabra de nuestro Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Que Dios bendiga su palabra, que hoy vamos a compartir con usted. Y seguimos tratando esta serie de predicaciones sobre el semáforo verde. Y hoy nos toca hablar sobre el semáforo verde para la iglesia. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿O qué tiene que ver este pasaje por la iglesia? Lo curioso de este relato es que, si usted ha visto las películas de Jesús, todas, creo, sin excepción, ponen a Jesús escribiendo como en la calle, en el suelo, en el piso de la calle. Pero la Biblia, si la leemos con cuidado, dice que Jesús no estaba en la calle. ¿Jesús estaba dónde? Versículo 1. 2. Jesús estaba en el templo. O sea, si escribió algo, lo escribió en un piso, tal vez embaldosado, porque era el templo. Recuerde que el templo era una joya arquitectónica, no había polvo allí. Entonces, con esta aclaración, estamos hablando de que el contexto de esta historia, que es verídica, que es real, aunque muchos dicen que no está dentro de los manuscritos originales de Juan, pero le hacen referencia que Lucas escribió esta parte, pero eso no nos atañe a nosotros, pero sí nos tiene mucho que decir cuando hablamos del templo. Y si hablamos del templo, hablamos de la iglesia. Y yo tengo algunas preguntas a hablar del semáforo en verde o de pasar del semáforo amarillo al verde. ¿Por qué quieres volver al templo? ¿Por qué quieres en realidad volver al templo? Alguien me dijo esta semana: pastor, me estoy enfriando espiritualmente, necesito congregarme en un lugar. Y en la vigilia o en la previgilia que hicimos el día viernes, leíamos el Salmo 84, si no me equivoco, donde el salmista dice: yo amo tus moradas, yo amo tu templo, yo amo donde la golondrina hace sus nidos para sus polluelos, yo amo el lugar, pero mi confianza no está en el templo. Mi confianza o mi
madurez espiritual no está en un lugar, está en Cristo Jesús, está en Dios, está en la presencia de Dios. Por eso es que el salmista al final dice, mi confianza está en Jehová. Déjeme decirle que su confianza no debe estar en el templo. Ay, es que no abren el templo, nos vamos a ir. No sé si usted tenga que irse del templo, pero si usted confía en que por el templo usted va a ser más maduro espiritualmente, o por el templo usted va a medir su postura cristiana o su apego más a Dios, déjeme decirle que Dios está en todo lugar, porque Él es espíritu. Y Él ideó en nosotros un templo donde nosotros somos el asiento de su presencia, donde quiera que vayamos. Si no, imagínense en la China comunista, ahí no hay templos. Entonces, ¿cómo hacen los cristianos allí? Claro, se reúnen en las casas o se reúnen individualmente y viven su espiritualidad, viven su madurez de esa manera, sin estar aferrados a un sitio. Dios nos cerró los templos para que no estemos aferrados a las cuatro paredes. Y usted me dice, ay pastor, me estoy enfriando, ay pastor, abra rápido el templo. No, tranquilo. ¿Por qué quieres en realidad ir al templo? Y aquí hay algunas preguntas también que me rondaron por la cabeza. ¿Están listas las iglesias, los pastores y los miembros para abrir? ¿Usted se ha hecho esa pregunta primero? ¿Están listas la iglesia? ¿Está listo el templo? ¿Están listos los pastores? ¿Están listos los miembros? En realidad usted está listo. Ha pasado este tiempo de cuarentena que ya han sido ¿cuánto? 3 meses. Vamos para 4 meses. ¿Está usted listo? Somos más que un protocolo. Hoy las iglesias se están peleando por esto. En realidad hay como 6 protocolos que han sido presentados. Creo que las iglesias que primero llegaron fueron las que las tomaron en cuenta. Hoy en la mañana me desperté con otro protocolo que dice que el COE nacional ha propuesto. En realidad hay una división total. ¿Sabe cuántos protocolos presentó la iglesia en total? La iglesia evangélica me refiero. 200 protocolos, o sea, 200 cabezas, 200 no nos pudimos poner de acuerdo para siquiera como la iglesia católica, que en eso nos lleva mucha ventaja, solamente presentó uno. La conferencia episcopal presentó un solo protocolo, pero nosotros estamos divididos con 200 cabezas. La iglesia está completamente sanitizada. Y con esto me refiero no a la parte física, sino a la parte espiritual. La iglesia está totalmente santificada para este regreso. Nos hemos vuelto mejores cristianos. Hemos crecido en madurez. Hemos aprendido a leer más la Biblia. Hemos aprendido a orar más. Hemos aprendido a predicar más la palabra de Dios. Hoy ya no hay excusa. Como lo decíamos en la previgilia, tienes tu celular, tienes el WhatsApp, tienes el Facebook, te puedes conectar con personas al otro lado del mundo. Tu familia en los Estados Unidos no es creyente y todavía no le has predicado, todavía no lo has desafiado. Porque ya no es tiempo para decirle, si quiere, busque. No. O vienes a los pies de Cristo o te pierdes. Así de sencillo. Estamos completamente santificados para volver. Y algo muy interesante que esta lectura nos habla de 2 personajes, los escribas y los fariseos. ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Seguimos con las actitudes de los escribas y los fariseos? En otras palabras, ¿seguimos acusando a otros de su pecado? ¿Cuántos en la iglesia hemos sido tan fáciles para acusar a otros? Hoy estamos viviendo una situación crítica en la iglesia. ¿Se ha dado cuenta que hay una acusación sobre un joven que está inmerso en una red de corrupción cuyos padres son pastores de una iglesia aquí en Guayaquil? ¿Sabía usted eso?
Sabía que al pastor se lo está acusando de cosas terribles. Y nosotros seguimos manteniendo en la iglesia una actitud igual que estos escribas y estos fariseos. Dice la Escritura que Jesús fue al monte de los olivos. Me imagino que fue a orar, porque Jesús siempre hacía eso primero. Antes de cualquier cosa, Él doblaba sus rodillas y buscaba al Padre Celestial en oración. Y por la mañana dice que volvió al templo. Y todo el pueblo vino a Él y sentado Él les enseñaba. Este es el contexto de una enseñanza, de una predicación. Jesús estaba enseñando a la gente. Pero siempre aparecen los mismos hermanitos de siempre. Los mismos metidos y malcriados. Porque esa es la palabra que hay que usar. Hay muchos cristianos malcriados. Que no respetan cuando el pastor está predicando. Que no respetan la palabra del pastor. Que no obedecen las palabras de sus líderes y pastores. ¿Se ha dado cuenta? Es la misma situación de estos escribas. Porque a ellos no les importa que Jesús estaba dando una enseñanza y ellos se meten allí para interrumpir al maestro. Alguna vez me contaron en alguna situación que un pastor estaba predicando y alguien se levantó en el templo a interrumpirle. ¡Qué terrible! ¿Qué actitud es esa? La actitud de los escribas, la actitud de los fariseos. Del verso en adelante 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres hasta matarlas. ¿Tú pues qué dices? Y el verso 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Los mismos hermanitos de siempre, los fariseos y los escribas, querían tentar a Jesús, querían probarlo. ¿Y cuánta de esa actitud hay en nuestras iglesias hoy? Líderes, hermanos, que quieren acusar a los pastores, que quieren tentar a los pastores, que quieren probar a los pastores. Y déjeme decirle y aclararle una cosa muy importante para nuestra iglesia Familia Betel. Muchos están diciendo por allí que somos cobardes porque no abrimos el templo ya. ¿Sabe qué? A esa gente yo le digo una cosa. Hay muchos cristianos que están diciendo: yo no uso la mascarilla porque el Espíritu Santo me cubre, la sangre de Cristo me libra de todo peligro y de todo mal. Sí, es verdad, tiene la razón. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia también nos enseña a ser prudentes, sabios para manejar esta situación. ¿Sabe que hay unos cristianos evangélicos, algunos, no todos, que están diciendo que esto del coronavirus ha sido una trampa del diablo para cerrar las iglesias, que esto del virus es mental o solamente espiritual? Déjeme decirle que nosotros fuimos testigos de las muertes en las calles. Nosotros en nuestro cuerpo también sentimos el virus. Y que gracias a Dios tuvimos la oportunidad de poder visitarles, aunque sea una vez a la semana, para orar por los enfermos. Hemos orado por enfermos de COVID. Pero no nos creemos los mejores pastores del mundo. No estamos gritando: miren, yo soy espiritual, me saco la mascarilla, me saco los guantes y voy. No. Esa no es la actitud de un hijo de Dios. Querer probar a otro, querer probar que yo soy más espiritual o yo tengo más unción y poder porque no uso una mascarilla. ¿Sabes qué? Por último, no es para que uses las mascarillas para que no te contamines, es para que no contamines a otro. Y déjame decirte que lo que tienes en el corazón contamina más rápido que el coronavirus. Porque tu actitud deja mucho que desear. Así como estos escribas, así como estos fariseos, lo que estaban haciendo era tentar al maestro, hacerlo caer.
ponerlo entre la espada y la pared. ¿Tú qué dices? La ley dice que Moisés manda matar al que ha sido descubierto en adulterio. ¿Tú qué dices, maestro? En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice algo muy duro. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién es el que acusa? Es el diablo. Y lastimosamente estos mismos hermanitos de siempre, escribas y fariseos, son igualitos a su padre, el diablo. Que lo único que hacen en las iglesias, lo único que hacen en los templos es acusar a otros. Ay, es que el líder de alabanza. Ay, es que la hermanita que recoge las ofrendas. Ay, es que el pastor. Deja de acusar, deja de ser el mismo hermanito de siempre. Deja que la gente vea algo distinto. ¿Quieres regresar al templo y quieres regresar igual de acusador como siempre? Con ese espíritu de escriba, con ese espíritu de fariseo o de farisea. Es tiempo de cambiar. Hay algo que ronda por la cabeza de mucha gente y hasta ahora nos preguntamos nosotros, pastora, ¿qué escribió Jesús en el suelo? ¿Qué escribió Jesús en ese piso? ¿Sabe? Ayer estaba buscando en internet todo esto porque yo también me he preguntado eso. ¿Qué escribió Jesús? Algunos dicen que Jesús escribió: te perdono. Otros dicen que Jesús escribió los pecados de los escribas y los fariseos. Pero ya hemos aclarado que Jesús no escribió en el suelo. Esa falsa imagen en las películas de que Jesús escribe en el piso, en el polvo, porque ahí se ve como que escribe algo. No, Jesús estaba en el templo, no era en el piso. Era en el templo, era en el piso del templo. Y no creo que en el piso del templo había polvo. O sea, que Jesucristo escribió algo imaginariamente. Pero ¿qué fue lo que escribió? Eso es lo que nos preguntamos. Ayer escuché una respuesta, tanto de evangélicos como de católicos. La misma respuesta. Y le invito a que busquen Jeremías 17:13. ¿Qué dice Jeremías 17:13? Dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Sabe lo que dicen los estudiosos? Que Jesús lo que hizo fue escribir los nombres de los que estaban allí, haciendo referencia a Jeremías 17:13. Y quiero hacer un llamado muy especial a aquellos que se identifican con este versículo. Lo voy a volver a leer. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Si usted se ha apartado del evangelio, si usted ha renegado de la fe, escuche esto: y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Qué sucede cuando usted escribe en el polvo? Usted escribe en la arena. ¿Qué pasa? Se borra. Porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. ¿Se acuerdan que hablamos de las aguas vivas? ¿Cuántos han dejado a Jehová en esta época de pandemia? Sé que muchos se han reconciliado con Dios, otros han regresado, otros han recibido a Jesús en sus vidas, pero hay otros también que se están volviendo atrás. No lo hagas. No lo hagas. Esta referencia a que los que dejan a Jehová son avergonzados y que los que se apartan serán escritos en el polvo, significa que de alguna manera, así como fue escrito tu nombre en el libro de la vida, también puede ser borrado.
también puede ser borrado. ¿Qué escribía Jesús en el piso? No te apartes de mí. ¿Por qué se han apartado de mí? Es lo que Jesús está diciendo ahora. ¿Sabes qué? Al final de cuentas, no importa lo que escribió Jesús. Porque no está escrito, no lo sabemos. Nosotros estamos sugiriendo algunas cosas aquí. ¿Sabes lo que valía más? Era el acto que Jesús estaba haciendo allí. Se da cuenta que Jesús estaba tan absorto en lo que estaba escribiendo que casi como que ni les tomó asunto a los escribas y fariseos en su cuestionamiento. Leí esta frase y me pareció muy interesante compartirla con usted hoy. ¿Qué le parece? Todos somos culpables de algo. Es dura esa palabra, pastora. Porque muchas veces nosotros no, yo no tengo culpa. Yo no soy culpable. Pero al final de cuentas, todos hemos pecado. Todos somos culpables. Sí, no hay nadie que diga, no, yo no soy culpable de nada. Yo nunca he hecho nada malo. No. Todos somos culpables de algo. ¿De qué eres culpable tú? Tal vez te identificas con los escribas y fariseos. Tal vez te identificas con la multitud que andaba con ellos. Tal vez te identificas con los que estaban aprendiendo de las enseñanzas de Jesús. O tal vez te identificas con la mujer que estaba en pecado. ¿Con quién te identificas tú? El versículo 7 nos dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Quiero hacer un paréntesis aquí. Yo he escuchado muchas veces esto: el que esté libre de pecado. ¿Sí ha escuchado usted esa frase? El que esté libre de pecado. ¿Y dónde está eso en la Biblia? Aquí dice: el que de vosotros esté sin pecado. Es distinto. Sin pecado a estar libre de pecado. Nadie está libre de pecado porque todos somos pecadores. ¿Se da cuenta que una palabra puede cambiar toda la frase de lo que nosotros predicamos? Yo he escuchado eso: el que esté libre de pecado. Qué interesante. ¿Sabe qué? Aquí hay una referencia. Entender la superioridad espiritual de Jesús. ¿Y sabe qué? Ver la superioridad espiritual de los escribas y los fariseos. Porque al final de cuentas, pastora, ellos siempre querían hacerse los espirituales. Querían hacerse los que en las esquinas oraban parados, levantando sus manos. Y toda la gente: uy, el escriba, el fariseo, miren qué espiritual, ora en las esquinas. Se siente en las primeras bancas. Oh, ayuna, da su ofrenda, da su diezmo. Oh, qué espiritual. Y Jesús los baja con una frase: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El creerse mejores que la mujer pecadora. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Mira, esta mujer pecadora, esta mujer que ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Pero a veces no nos preguntamos algo: ¿y dónde estaba el varón que estuvo con ella? ¿Ah? Él se fue con viento fresco. También encontramos aquí un fuerte machismo. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Dónde estaba el hombre que encontraron con la mujer en el lecho? ¿Dónde estaba ese varón? Se fue. ¿Y por qué no lo cogieron a él? Si
Para un adulterio se necesitan 2. ¿Por qué no lo querían apedrear al varón también? ¿Por qué solamente a la mujer? ¿Se da cuenta la actitud de los escribas y fariseos? Y esa es nuestra misma actitud. Acusamos a unos y a otros no. ¿Sabe por qué? Porque nos creemos espirituales, súper espirituales, y no nos damos cuenta de que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Tal vez estos hombres pensaron, el hombre que estuvo con la mujer tal vez no era tan pecador como ella, o no era susceptible de ser juzgados, o tal vez una idea tan machista que puede decir, los hombres no somos pecadores, las mujeres sí. Qué terrible. Y tenemos que luchar con eso en la iglesia, pastora. Aún de mencionar y decir pastora a una mujer. ¿Acaso una mujer no puede ser pastora? Claro que sí. Cuando no hay un varón para poder tomar el sitio pastoral, o cuando hay pastoras que tienen liderazgo en la iglesia, ¿por qué no llamarles pastoras? Es que no está en la Biblia, es que ahí dice que el varón, el pastor, tiene que ser gobernador de su casa. Sí. Pero ¿sabe una cosa? En algunos lugares no hay hombres que se pongan el pantalón. Hay mujeres que se ponen los pantalones del ministerio. Y solamente vea el fruto de ellas. Vea el ministerio que están haciendo mujeres. Llámelas como quiera, llámelas obreras, lideresas. Yo me acostumbré a decir pastora. ¿Por qué acusar? ¿Por qué ser machistas? ¿Acaso Dios hace acepción de personas? No. Dios le dirá a esa pastora en qué momento determinará su pastorado, no sé. Pero déjeme decirle que hay lugares donde los hombres le tienen miedo al pastorado. Y las mujeres se han levantado y han dicho, yo voy a coger esta iglesia, yo voy a levantar este ministerio, yo voy a pastorear a estas personas, no las voy a dejar solas. Y gracias a Dios por esas mujeres. Qué pena que sigamos pensando en esta superioridad espiritual y que creamos como los escribas y fariseos que somos mejores que la mujer encontrada en adulterio, que somos incluso hasta mejores que el Maestro Jesús. Dice la Biblia en el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Otra vez Jesús escribiendo. Por eso es que es tan enigmático esto. Por eso es que nos llama tanto la atención, porque no sabemos qué escribió al principio y no sabemos qué escribió al final. Pero lo que hizo fue escribir. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Al oír, dice la Biblia, el que esté sin pecado. Eso oyeron ellos. Muchos autores dicen que el llevar a la mujer frente a una multitud y frente a Jesucristo fue una vergüenza para ella. ¿Se ha puesto usted alguna vez en los zapatos de esa mujer adúltera? Ay, no, pastor, yo nunca he adulterado. No estoy diciendo el pecado. Estoy diciendo la situación de esa mujer de vergüenza. ¿Alguna vez le han hecho pasar vergüenza delante de gente? Qué feo se siente, ¿no, verdad? Uno se siente chiquitito, se le pone el rubor, sale corriendo. Nadie quisiera pasar por un momento de vergüenza. Y por eso es que valoramos esta escritura, porque esa mujer pasó la vergüenza más grande de su vida. El ser acusada de pecado delante de la gente. ¿Sabe qué? Yo he escuchado muchas veces desde el púlpito pastores que comienzan a acusar a las ovejas de pecado. Desde el púlpito. Fulanito de tal cometió tal pecado. Fulanita de tal está en esto. Y si no mencionan los nombres, he escuchado a veces muchas predicaciones donde dicen, me han dicho por ahí que fulano de tal
está haciendo tal cosa. Qué pena que los pastores usemos el púlpito para acusar a la gente. La vergüenza que vivió esta mujer no la quisiéramos vivir ninguno de nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Ella entendió. Yo creo que sí. Ella entendió. No necesitamos avergonzar a la gente, pastora. No necesitamos exponer a la gente al pecado. ¿Sabe que antiguamente, para ser quitadas las famosas disciplinas, gracias pastora, había que dar un testimonio a la iglesia en un culto de oración? Porque antes los cultos eran de oración y testimonio, ¿se acuerdan? Entonces se le decía, si tú quieres regresar a la iglesia, si tú quieres que te quite la disciplina, tienes que presentarte ante la iglesia y tienes que pedirle perdón a la iglesia, tienes que confesar tu pecado. ¡Qué vergüenza! ¿Y sabe que muchos lo hicimos? Sí, muchos lo hicimos frente a la iglesia. ¡Qué vergüenza! Eso no se hace. Pastores, eso no se hace. Salvo que la persona quiera hacerlo de su corazón y le diga al pastor, pastor, yo quiero hacerlo. Pero nosotros no somos quienes para llamar a las personas y decirle, oye, súbete al púlpito y confiesa tu pecado, pídele perdón a la iglesia. No, por favor. No podemos hacer pasar a la gente vergüenzas. Suficiente vergüenza hay con el pecado que está cargando esa persona. Y mire que estos hombres fueron confrontados con su pecado. Y Jesús le dijo, el que esté sin pecado, lance la primera piedra. ¿Y qué pasó? Cada uno fue dejando la piedra en su lugar, porque todos, escribas, fariseos, viejos, jóvenes, todos tenían paja, rabo de paja. Todos tenían un pecado oculto. ¿Quién se quedó ahí? Nadie. Los acusadores ahora son acusados. Pero por quien sí puede acusar, que es Jesús, es el único que puede señalarnos nuestro pecado. Nosotros no somos quienes para estar señalando. Yo no sé si este joven Salcedo es culpable o no. No tengo que juzgarlo. Dejo todo en las manos de Dios. Y si suceda lo que suceda, es problema de la justicia. Dios sabrá lo que hace con este joven. A propósito, habría que orar por su salud. Sí, como cualquier otra persona. No pida, Señor, mira cómo este joven ha robado y en su ley cayó la avioneta, se accidentó y ahora está pagando. No. Tenga misericordia de este joven Salcedo. Dígale, Señor, sánalo, levántalo. No le tire una piedra más. No estamos de acuerdo con la corrupción, no estamos de acuerdo con robar, pero sí estamos de acuerdo en que Dios es misericordioso y que nuestro discurso tiene que cambiar de ser acusadores a ser gente que bendiga la vida de otros. No somos solapadores, no, pero sí oramos para que Dios bendiga. La poderosa conciencia, dice aquí el versículo 9, acusados por su conciencia. O sea, al menos estos escribas y fariseos tenían conciencia. Pero la Biblia dice que también la conciencia se puede cauterizar. Y qué pena para aquellos cristianos que tienen su conciencia cauterizada, esclava del pecado. Que ya se ha vuelto algo normal el pecar. Y que no sienten ni una pizca de remordimiento. Esta mujer estaba avergonzada, quizás su cabeza estaba hacia abajo, no podía levantar su mirada, porque todas las miradas que llegaban hacia ella eran de acusación. Pero hay una conciencia que te está llamando en este momento la atención. No soy yo, no somos los pastores, es Jesús. Es el Espíritu Santo que te está diciendo, eres pecador, eres pecadora y necesitas a Jesucristo en tu vida. Lo necesitas ahora, lo necesitas ya.
Dice aquí que desde los más viejos hasta los postreros. Y qué interesante que usa la palabra viejos. ¿Y sabe lo que se me vino a la memoria? Lo primero que se me vino a la memoria, pastora, es que los viejitos ya no podrán ir al templo. Los ancianos, los hermanos de la tercera edad, ya no van a poder, aquellos mayores de 60 años, no van a poder ir al templo. Porque así lo manda el protocolo, porque así lo manda el gobierno, la OMS. Pero sabe una cosa, por ese motivo los ancianos, los adultos mayores no se van a perder. Tendrán que aprender cómo manejar el televisor, cómo manejar las redes sociales, tal vez sí. Pídale sabiduría a Dios y Dios le va a dar sabiduría para poder manejar eso, porque usted no se va a quedar sin recibir su palabra de Dios. Pero qué interesante que dice que de los más viejos hasta los postreros fueron saliendo uno a uno. Creo que hoy es el llamado para nuestros hermanos viejitos, adultos mayores. Ustedes ya vivieron una etapa en el templo y ustedes han sido y fueron nuestro ejemplo. Nos ha tocado ver partir a muchos hermanos adultos mayores en esta época. Queridos hermanos, fieles a la iglesia, ejemplos en sus templos. Y yo hago un llamado a todos nuestros hermanos de la tercera edad de la iglesia Betel y de las iglesias que nos están viendo. No dejen de ser ejemplo para nosotros. No dejen de leer la Biblia, no dejen de orar, no dejen de interceder por los que vamos a estar en el templo. No dejen de orar por los niños, por las nuevas generaciones. No dejen de orar por los jóvenes. Porque hasta ahora los jóvenes y las mujeres están como en un limbo, no se sabe qué vamos a hacer con ellos. Señor, levanta el ministerio juvenil en nuestra iglesia, levanta el ministerio juvenil en todos los lugares, el ministerio femenil también. De alguna manera, danos la creatividad para poder levantarlo. Pero no deje de ser ejemplo. Hermanos adultos mayores, no sea ejemplo para lo mal, pues no. Sea ejemplo para lo bueno. Y en lo posible, cuando usted use la tecnología, dele una videollamada por WhatsApp a algún hermano, a algún joven. ¿Sabe que la llamada de un viejito puede cambiar la vida de un joven? Es que yo no tengo amistad con ese joven. No importa. Él va a valorar un mensaje que usted le diga: esfuérzate y sé valiente. Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud. Envíe esos mensajes a adultos mayores, viejitos de mi iglesia. Tienen celular con un mensaje. Envíe esos mensajes a los jóvenes de su iglesia. Envíe mensajes a las parejas de las iglesias, a los que recién están comenzando sus matrimonios, a los niños. Ya los niños ahora usan, ojo, los niños ahora usan WhatsApp, Facebook, Instagram, Zoom, TikTok. Mande un TikTok. A veces nosotros vemos el ridículo, pero con la palabra pues no va a ser ridiculeces. Mande un TikTok con la palabra de Dios, que muchos lo están haciendo, ¿eh? Muchos jóvenes están haciendo. Pero ¿por qué no los adultos mayores? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pregúntele a sus nietos, a sus hijos, ¿qué es TikTok? Y aprenda, pues. No solamente esté tomándose fotos, que la comida. Use la tecnología para bendecir a otros. ¿Y qué hacemos con los viejitos? Los vamos a honrar, los vamos a amar, hasta que el Señor los tenga aquí. Tal vez no los podamos abrazar, no los podamos tener en nuestros templos, pero sí tenemos que darnos cuenta que ellos son susceptibles. Nuestras visitas serán para ellos también. El día viernes visitamos a nuestra querida hermana Tomasita.
83 años. Fue un gusto poder verla. Oremos por ellos. Que no sean el ejemplo de estos viejitos que querían apedrear a una mujer en adulterio, sino viejitos que con su ejemplo nos enseñen todavía a vivir la espiritualidad que Jesucristo nos dejó. Amarnos unos a otros. Versículo 10 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Los acusadores y condenadores han vuelto de la iglesia una iglesia de acusación y condenación. ¿Se ha dado cuenta? Nuestro discurso debe de cambiar. No podemos estar yendo por la vida acusando y condenando a la gente. Tenemos que enseñarle la salida. Jesús le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Y ella responde: ninguno está. Jesús le dice: ninguno te acusó, ninguno te condenó. ¿Y sabe qué? Cuando usa esta palabra Jesús, acusar, condenar, se reduce a juzgar en contra. O sea, la mujer estaba siendo juzgada, pero la condena ya era la muerte. O sea, ya no tenía otra cosa que hacer. Y eso como que es un juicio arreglado, ¿no? ¿Verdad? Porque la mujer no tenía opción a defensa. Y no es porque la defensa diga que no es culpable. Ella era culpable, pero necesitaba escuchar que había una salida, que había una solución para su pecado. No solamente la condenación, porque esto nos pone en un predicamento a usted y a mí, porque somos pecadores. Entonces, eso quiere decir: eres pecador, te vas al infierno y chao pescado. No. Esto quiere decir: eres pecador, aún tienes una opción. Aún el juicio no está cerrado. Aún hay una opción para que seas libre del pecado. Tal vez no de la consecuencia, porque de pronto hubo una consecuencia en esta mujer. No sé si quedó embarazada, pero de que te libra del pecado, la sangre de Jesucristo te libra. La fe en Jesucristo te libra del pecado, te libra. Te libra de toda condenación, de toda acusación, de todo juicio que sea levantado en contra tuya sin justicia. Sí, hay juicios sin justicia. Y eso los hemos visto mucho aquí en Ecuador. Escuchamos emitir juicios no solamente señalando el problema, sino la sentencia por las mismas. Porque esto dijeron: la encontramos a la mujer en el mismo lecho, la juzgamos, es culpable, ahora la matamos. ¿Se da cuenta? Era el juicio, pero también era la sentencia para ella. Y algo interesante que la misma Biblia dice cuando habla de estas lapidaciones, cuando habla de lanzar la piedra, y esto es importante, hermanos: debía existir testigos. Se da cuenta que muchas veces acusamos a la gente sin tener testigos. Por eso a mí me gusta decirle a la gente: ¿tú estuviste ahí? ¿Tú estuviste en la cama junto a esa mujer? ¿Tú lo viste? ¿Tú entraste al cuarto? ¿Ah? ¿Cómo? Porque nosotros podemos repetir las cosas que alguien dijo. Ah, es que yo lo vi que entró a ese bar, a esa discoteca. Uy, es que yo lo vi tomarse la cerveza. O alguien lo vio y tú lo viste. No, me lo contaron. Ah, te contaron. ¿Quién te contó? Esos son los mismos escribas y fariseos que aún siguen en nuestras iglesias.
No son todos. Pero aún seguimos escuchando gente que es testigo falso, que solamente repiten las cosas por repetir. Y hoy en nuestro día vemos mucho eso en las redes sociales. Gente repitiendo noticias y noticias, y a veces las noticias son falsas. Hoy hablan de un rebrote en China. No sé si eso lo emitió la OMS, lo dijo Ecoavisa, lo dijo Perico de los Palotes, no sé. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al final? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Verso 11. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ni yo te condeno. Primero hubo una respuesta de la mujer. Ella dijo, maestro, nadie está aquí. Yo no veo a nadie, nadie quedó. No hay nadie que me condene, dijo la mujer. Y Jesús le dice, yo tampoco te condeno. 3 cosas dice Jesús ahí. No te acuso, porque el que acusa es el diablo, recuérdelo. No te juzgo, aunque puedo hacerlo, porque Jesús es el juez y un día nos va a juzgar, sí, pero no por el pecado, sino por las obras. Tercero, no te sentencio, porque eso lo hace mi Padre. Él es el que emite, Él es el juez justo, Él es el que va a dar el veredicto final. Jesús le dice, yo no te condeno, pero dice finalmente, no peques más. ¿Y sabes lo que le está diciendo Jesús a la mujer allí? Ahora que has pasado esta vergüenza, ahora que estuviste a punto de morir porque te iban a apedrear, muchacha, mujer, ¿piensas en seguir pecando? Y no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Siempre estamos hablando a alguien. ¿Estás pensando todavía en pecar? ¿Has sido tentado para pecar? ¿Has sido tentada para pecar? ¿Y piensas seguir pecando? Después de lo que hemos vivido en esta cuarentena, después de lo que Dios ha enviado a esta tierra, ¿piensas en seguir pecando? Y hablando del adulterio, ¿cuántos moteles, hoteles, hoteluchos se cerraron y ya no había parejas que irían a esos lugares a pecar? ¿Cuántos esposos tuvieron que dejar a sus amantes por esta cuarentena? ¿Y cuántas mujeres se vieron solas también? Porque muchas veces dicen que es por necesidad, cuando sabemos que el pecado no tiene necesidad. ¿Quieres seguir pecando? Pues no más, dice Jesús. Jesús le dice, no más. No peques más. Y yo creo que esas palabras necesitamos escucharlas todos. Porque todos, en algún momento, estas palabras nos llegan al corazón. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esa palabra debe estar en nuestra cabeza todos los días de nuestra vida. Tú quieres lanzar una acusación contra un pastor, tú quieres lanzar una acusación contra un hermano o un líder. Acuérdate de esta frase. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Estás libre de pecado? ¿Te crees capaz de arrojar la piedra contra el pastor, contra el líder, contra un hermano, contra un prójimo? Acuérdate de esas palabras y no peques más. De aquí en adelante le dice, nunca más peques. La pregunta es, ¿la mujer volvió a pecar? No lo sabemos, en realidad. Pero yo creo que con esas palabras de Jesús, ¿quién volvería a pecar? ¿Quién no le retumbarían las palabras de Jesús? El que esté libre de pecado. O el que esté sin pecado, perdón. Porque el pecado y la ley nos recuerdan lo que hemos fallado. Pero la gracia de Cristo nos recuerda que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros. Termino con este versículo de Isaías 58, verso 9 en adelante. Y habla del contexto del ayuno, ¿se acuerda? El verdadero ayuno. Dice su palabra, Isaías 58, 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Pero ¿por qué lo hará? Si quitares de en medio de ti el yugo, o sea, un peso, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. El semáforo verde para la iglesia está próximo. Ya están muchos abriendo sus iglesias, sus templos, perdón. Pero la iglesia de Dios ¿se ha preparado para este semáforo en verde? El problema es si aún mantenemos el virus de los escribas y los fariseos. El virus del dedo acusador. El virus del dedo amenazador. La mirada inquisidora. El falso espiritualismo. Que yo soy mejor que los demás. Iglesia, ¿ya hemos dejado eso atrás? ¿Sabe por qué? Porque hoy se presenta una nueva oportunidad para la iglesia de Cristo. ¿Y para qué? Me dirás. Una nueva oportunidad para hacer lo que dice el último versículo, versículo 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Hoy estamos en ruinas. Tenemos que edificar. ¿Qué vamos a edificar? Los cimientos de las nuevas generaciones, de generación en generación. Nuestros jóvenes, nuestros niños, necesitamos levantarlos. Porque hay un mundo, hay un nuevo orden que está permitiendo la falta de valores, la falta de amor, la falta de cuidado por nuestros ancianos, el aborto, la libre sexualidad, el secularismo, el no saber qué es bueno, qué es malo. Y nosotros somos los llamados a restaurar y edificar, a levantar esas nuevas generaciones. Iglesia, ¿quieres semáforo en verde? Prepárate para ser un edificador. Alguien que levante. Y lo último que dice este versículo, un reparador de portillos, un restaurador de calzadas para habitar. ¿Quieres volver al templo? Iglesia, ¿quieres volver al templo? Vuelve cambiado. Vuelve restaurado. Vuelve con la idea de edificar las ruinas, de reparar los portillos y de restaurar las calzadas. Porque todo eso quiere decir que volveremos para bendecir. Nos levantaremos para bendecir a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestras familias que aún no conocen de Dios. Para eso Dios nos hace volver. Para entender que somos edificadores, restauradores y que somos los llamados a edificar a nuestras generaciones.
Voy a hacer una oración finalmente. Si esta predicación ha tocado tu corazón y ha movido un poco tu comodidad, porque es muy cómodo ver desde una casa, sentado tal vez en tu cama, desayunando, cuando muchos vamos a comenzar una batalla. La batalla recién comienza y la vamos a librar con todo valor hasta que Cristo nos tenga en este lugar. No sé si hay nuevos rebrotes, si hay segunda ola, tercera ola, no me importa, pero estaremos, como dijo alguien por ahí, al lado del cañón, peleando la buena batalla, esperando la corona de justicia que el Padre nos tiene separados para cada uno de nosotros. Así que ora conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, como iglesia oramos, Señor, para que tú nos prepares para este nuevo comienzo, para aperturar los templos, para que seamos conscientes, Señor, de que una vez más lo que tenemos en nuestras manos son las vidas de personas que están esperando, Señor, un mensaje real, que están esperando un testimonio de sus pastores y sus líderes, un testimonio intachable, Señor, que nadie pueda levantar el dedo y acusarnos, pero no porque somos buenos, sino porque nosotros seguimos mirando, sosteniéndonos, mirando a Jesucristo, mirando al invisible. Señor, prepara a tu iglesia a este nuevo lanzamiento. Prepara nuestros corazones, Señor. Prepara y quita de en medio de nosotros todo espíritu de fariseísmo, todo espíritu acusador, todo espíritu condenador, todo espíritu de juicio, todo espíritu de sentencia en contra de la gente, en contra de nuestros hermanos. Y cambia, Señor, la mentalidad de tu iglesia. Cambia la mentalidad de los pastores. Cambia la mentalidad de los líderes. Cambia la mentalidad de tus hijos. Para que seamos edificadores, restauradores, reparadores de almas. No por nuestra suficiencia, sino porque el Espíritu Santo a través de nosotros comienza a reparar las vidas, comienza a remendar las vidas de muchas personas que vienen rotos, que vienen en ruinas ante ti, Señor. Úsanos, Padre, y permítenos abrir en los templos para hacer eso. Restauradores, edificadores, reparadores de vidas. Desafíanos a eso, Espíritu Santo. Prepáranos, capacítanos y úsanos en este semáforo en verde para siempre llevar tu gloria a las naciones y bendecir a aquellos que necesitan. Gracias, Señor. Permite que el que ha escuchado este mensaje se active, Señor, espiritualmente y sea desafiado a hacer siempre tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.